Hola, hola chicas, feliz y bendecido lunes. Elizabeth Mata te saluda. Espero que hayas empezado este día de la mejor manera. Y bueno, chicas, pues como cada lunes, recuérdate de darle like para que así podamos crecer en esta comunidad. Y bueno, chicas, hoy es lunes y hoy me toca compartir. Entonces, el tema que hoy te voy a compartir es, ¿aún no has recibido una bendición? ¿Has escuchado la parábola de los talentos? Bueno, pues habla de que Dios repartió a tres personas, ¿no? Creo que es así más o menos, talentos. Entonces, pues al final dice que al que tenía poco, que no supo qué hacer con los talentos, hasta eso se le quitó, ¿no? Entonces, ¿por qué te comparto esto? Porque eso pasa exactamente con nosotros. Nosotros, si aún no sabes qué hacer con lo que tú tienes, pues ¿cómo esperas recibir más? Entonces a lo mejor tú te preguntarás o me dirás, ¿y qué tengo, Elizabeth? Y es que muchas veces nosotros pensamos que porque no somos millonarios, que porque no tienes lo suficiente dinero, porque no tienes la suficiente inteligencia, porque tú no eres suficientemente creativo, pues en realidad tú no tienes nada. Pero no es así. Eso es exactamente los talentos que Dios a todo y cada uno de nosotros nos ha dado. Cada uno de nosotros los seres humanos tenemos cierta capacidad. Entonces depende de lo que tú sepas hacer con esa capacidad que Dios te ha dado, es entonces cómo vas a recibir más. Entonces, por ejemplo, si tú no sabes qué hacer con tu tiempo, cómo manejar tu economía, porque no estás, porque no, muchas veces nosotros de la misma manera pensamos y que como qué economía, de qué hablas, o sea, si tú supieras cómo estoy, y no es así, es que en realidad no es cuánto dinero tienes, es lo que tú haces con el dinero que tienes. Ahora, si tú te das cuenta también en alguna parte de la palabra de Dios, habla de que el rey David fue elegido como rey, ¿no? Pero antes de que él fuera elegido como rey, él tuvo que pelear bastante hasta que llegar. ¿Qué quiere decir eso? Que en todo ese proceso que él tuvo que pelear, estuvo preparándose, estuvo trabajando su talento. ¿Para qué? Para cuando él llegara a ser el rey, él supiera qué hacer exactamente, él supiera qué hacer y cómo manejar ese puesto que ahora él tenía, ¿no? Entonces, cada vez que tú decides hacer algo diferente, es ahí cuando tú estás trabajando tus talentos, es cuando tú estás sembrando una semilla, porque también has escuchado que si tú no siembras algo bueno, ¿cómo esperas cosechar algo bueno? Muchas veces a lo mejor empiezas a hacer algo y como tú no miras los resultados, pues simplemente te das por vencida, lo dejas todo, sin darte cuenta que cuando tú no recibes una cosa, simplemente no es que no lo vayas a recibir, es que te estás preparando, es que estás trabajando tu talento, estás haciendo, descubriendo más ese talento que tú tienes. Algunas veces a lo mejor necesitas crecer más espiritualmente. Entonces muchas veces tú has mirado personas que están espiritualmente grandes, o sea, que tienen un crecimiento espiritual que tú muchas veces dices, uy, ¿por qué yo no? Entonces, para eso que tú tienes que hacer, pues simplemente tienes que hacer más oración. ¿Cuántas veces tú pides algo? Y de la misma manera, ¿no? Tú le pides algo a Dios y de la misma manera tú no lo recibes, entonces pues simplemente mejor lo dejas de pedir, o sea, porque tú dices, bueno, ya le pedí dos veces, no me escuchó, quiere decir que no me va a dar nada. Y lo que pasa aquí es que cada vez que tú le pides algo a Dios, Dios te lo va a dar, pero ¿sabes por qué no lo recibes? Porque tú no has trabajado tu talento. ¿Qué quiere decir eso, Elizabeth? Que tú no estás alineando tu mente con Dios. Cuando tú pides algo, pero tú lo dudas, cuando tú pides algo, pero tú no lo crees que tú puedas recibirlo, cuando tú pides que algún cambio en tu vida, pero tú no haces nada, eso quiere decir que tú no estás alineada con Dios y eso quiere decir que tú no estás preparada para recibirlo. Entonces, ¿cuántas veces tú has pasado por una ruptura en tu relación de pareja? O a lo mejor estás pasando por un divorcio y tú ya pediste que por favor, Diosito, regrésamelo, mira, es que yo ya qué sé yo, empiezas a pedir y a decir todo que vas a cambiar, que ya vas a ser mejor, que vas a tratar de entenderlo más y no recibes nada.
tú miras que el fulano anda pues en viento en popa, anda disfrutando. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que simplemente tú necesitas trabajar en ti, tú necesitas trabajar ese talento como persona, como mujer, como mamá, como esposa, como hija. Tú tienes que trabajar en ese talento. Entonces, puede ser que algún día regrese si es lo que Dios quiere, pero puede ser que no. ¿Y qué quiere decir eso? Pues bueno, Elizabeth, entonces, ¿para qué le pedí? Bueno, es que simplemente te tocaba trabajar a ti, te tocaba descubrirte a ti misma. Y si Dios te lo hubiera traído en el momento en que tú le pediste, que desde que tú empiezas a abrir la boca, Dios ya sabe lo que le vas a pedir, entonces hubiera sido peor para ti. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta cuando tú tienes problemas con tu pareja, empiezan a surgir problemas, desavenencias, muchas veces insultos. Entonces, cuando eso no se soluciona de ambas partes y se restaura la relación, muchas veces viene a ser peor que lo que era antes. Entonces, en ese tiempo en que tú dices, bueno, yo ya lo pedí, no ha regresado, no ha venido, pero me voy a enfocar en mí, voy a descubrir para qué soy bueno. Eso es descubrir tu talento. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es el talento que Dios te ha dado? Muchas veces, a lo mejor tú dices, es que yo quiero ser mejor, es que yo quiero ser una mejor persona, pero resulta ser que lo que haces con tu tiempo es simplemente te dejas te dejas perturbar. ¿Qué significa eso? Que en lugar de estar creciendo en ti, en lugar de estar enfocándote en ti, en aprender algo nuevo, estás enfocada en Netflix, estás enfocada en todos los shows de la televisión. Eso es desperdiciar tu talento. ¿Por qué? Porque estás desperdiciando tu tiempo. Entonces, cuando tú desperdicias tu tiempo, ¿cómo esperas tú recibir una bendición? Y cuando tú no recibes la bendición, ¿por qué culpas a Dios? ¿Por qué culpas a Dios si la única responsable, el único responsable eres tú? Entonces, muchas veces, si tú no eres fiel con lo poco que Dios, no con lo poco que Dios te ha dado, sino con lo que tú tienes hasta este momento, pues no esperes recibir más, no esperes recibir más. ¿Por qué? Porque tú vas a ir obteniendo más y más de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a tu capacidad va a ser la bendición. Si tú te das cuenta, ¿no? He escuchado varias veces que dicen que una persona que se gana la lotería, al poco tiempo se queda otra vez sin nada. ¿Por qué? Porque esa persona nunca creció, porque esa persona no usó su talento. Esa persona pensó que bueno, ya tengo unos cuantos millones, ahora sí viva la vida. Entonces, como no aprendieron a usar su talento, a saber cómo usar ese dinero, a saber manejar ese dinero, pues al poco tiempo se queda con nada. ¿Por qué? Porque su capacidad no salió de lo mismo, su capacidad no salió de lo mismo que siempre había estado. Entonces, lógico que ahí, pues entonces de nada te sirve ser millonario cuando tu capacidad, cuando tu manera de manejar ese dinero, esos talentos, no es buena, ¿no? Ahora, recuerda que muchas veces no es suerte, ¿no? Lo que tienes es que simplemente es preparación. Prepárate cuando entre más tú te preparas en todos los aspectos de tu vida, y eso nos cuesta mucho cuando estamos pasando por algún proceso, por un divorcio o algún quebramiento de la pareja, ¿no? Nos cuesta mucho creer en que si tú te preparas, todo va a ser para mejor. Que las cosas no sucedan como tú quieres, eso es diferente, pero siempre será lo mejor para ti. Si tú crees en que Dios va a hacer lo mejor para ti, aunque lo que tú estés pidiendo no llegue, aunque lo que tú quieres en ese momento no llegue, siempre te darás cuenta que lo que vendrá será mucho mejor que lo que tú ya pediste. Te darás cuenta que lo que tú estabas pidiendo no era nada con lo que ya has recibido. Te darás cuenta que tu preparación durante ese tiempo te llevó a prepararte para recibir todo lo que ahora tienes, y vas a entender que si lo hubieras recibido en ese momento no hubieras sido capaz de saber hacer nada con ello. A lo mejor hubiera sido peor. ¿Por qué? Porque tú no estabas preparada, porque no ibas a saber cómo manejar esa situación, porque no ibas a saber, a lo mejor te llega otra pareja, otra persona mejor, pero si tú no te has preparado,
vas a lo mismo, vas a pasar los mismos problemas, lo mejor va a ser peor. No es porque Dios lo quiera así, sino que porque tú no te diste el tiempo de prepararte, de descubrirte en un momento de proceso, en un momento de soledad, en un momento de divorcio. Es cuando tú te descubres más, es cuando tú te empiezas a enfocar más en ti. Lógico, cuando tú quieres hacer algo diferente en tu vida, es cuando tú empiezas a descubrirte más y te vas dando cuenta cuáles son las cosas, cuáles son los talentos que tú tienes y que tú debes de trabajar en ellos. ¿Y cómo son esos talentos, Elizabeth? Es cuando tú dices, ok, a lo mejor está siendo una persona muy codependiente de otra persona emocionalmente. Entonces tú dices, bueno, voy a trabajar en eso. Ahí estás, ya descubriste un talento, ahora te toca trabajar por él, ahora te toca descubrir cómo hacer te sentir tú amada por Dios, protegida, para que dejes de estar codependientemente de una persona, de otro ser humano. Entonces, acuérdense, chicas, las bendiciones de Dios no llegan no porque Él no te las quiera dar, no llegan porque tú no te preparas para recibirlas, no llegan porque en lugar de enfocarte en ti, estás enfocándote en otras personas, porque los otros tienen más, porque aquel ya se consiguió a otra, porque esta ya anda con otro. Deja tú las cosas en manos de Dios, que lo mejor para tu vida está por llegar. Chicas, eso es todo por el día de hoy. Les envío un abrazo a la distancia. Espero que tengan un hermoso y bendecido inicio de semana y nos vemos en el próximo audio video.